Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de empresas basadas en datos. ¿Qué es y por qué es importante una empresa basada en datos? Hoy hablamos de la cuarta revolución industrial, de la transformación digital y todo esto es una transformación basada en datos. Hablamos de la importancia de los datos en las empresas, hablamos de convertir el activo de datos o el dato en el activo más importante de la organización o de la empresa. Claramente todas las compañías más ricas del planeta, las que vemos ahí en esta revista del Economist, son compañías basadas en datos. Así como hace 2 siglos la economía estaba basada en el petróleo y en los derivados del petróleo, hoy la economía está basada en los datos y en los derivados que podemos sacar de los datos. Y todas estas compañías son eso, compañías que sacan derivados de los datos y por eso son las compañías más valoradas del planeta. Por esa razón quisiéramos convertir a todas nuestras empresas en empresas basadas en los datos. Pero ¿qué es los datos? Es importante entender qué es los datos y por qué es tan importante para la humanidad el dato. El dato es un término que se refiere a los hechos, a los eventos, a las transacciones, a las cosas que ocurren en el universo. Y es que el ser humano entiende los hechos, las cosas, gracias a los datos. Primero empezó a registrarlos en la cabeza y a procesarlos en la cabeza. Después los pasamos y los registramos en la piedra o en la tierra. Y cuando empezamos a hacer nuestros primeros registros fue que empezamos a entender el universo y a controlar y a gestionar el universo. Después los pasamos al papel. Y después de que los pasamos al papel, después los convertimos en datos en un computador electrónico. Pero lo interesante es que en las 3 primeras etapas todo el procesamiento lo hacíamos los humanos y toda la ventaja y el derivado lo hacíamos en nuestra cabeza. Ahora tenemos una herramienta adicional que nos permite hacer esa tarea y que nos ayuda en esa tarea que es el computador electrónico. Entonces, por eso es tan importante hoy por hoy el dato, porque vamos a poder tener más datos y procesar mayor cantidad de datos. Pero los datos, ¿qué significan? Son hechos conocidos. O sea, realmente nosotros entendemos el universo gracias a los datos. Entonces, cualquier hecho lo representamos en datos. Y esa es nuestra base del razonamiento, del procesamiento, de la toma de decisiones. Todas las decisiones que tomamos hoy los seres humanos es basada en datos. Así no los veamos tan fácilmente en algunas circunstancias en donde tomamos decisiones de manera automática. Entonces, claramente con los datos entendemos el universo, nos hacemos una idea del universo gracias a los datos. ¿Y es cómo hacemos eso? Pues el ser humano recibe a través de los sentidos, los diferentes estímulos, las diferentes señales del universo, y eso se los pasa al neocórtex o corteza prefrontal, que es esa parte del cerebro que nos hace diferente a los otros seres vivos. Ahí convertimos eso en datos, en medidas, y los organizamos en contextos, y eso forma lo que es la información. Pero eso nos permite a través de unos algoritmos y recetas convertir eso en decisiones, en acciones o en más datos. Y todo eso es básicamente construido a partir de modelos que establecemos en nuestra cabeza y con base en la cual tomamos decisiones. Eso nos ha permitido adaptar o construir entornos relevantes para nuestra vida. Cuando nosotros logramos convertir los cambios que ocurrían en el universo en una variable que llamamos tiempo, pudimos entender esos cambios y pudimos gestionarlos y por eso pudimos construir o crear la agricultura. Entonces, si se dan cuenta de que somos seres racionales, tenemos datos y entendemos el universo a partir de los datos y generamos el conocimiento tanto declarativo como imperativo que nos permite avanzar en la vida. Entonces, hoy lo interesante es que ya no lo hacemos ese procesamiento solamente en la cabeza. Tenemos un nuevo tecnología, una nueva herramienta que nos permite procesar esa entrada, ese proceso y salida de datos, que es el computador electrónico, con unas capacidades impresionantes tanto de captura como de procesamiento y salida de datos, que hoy lo vemos básicamente en nuestro computador de escritorio o nuestro celular, pero que incluso cada vez nos permite o cada vez la tecnología nos permite cosas nuevas, incluso cosas como el metaverso, que nos permite a través de un videocast tener unas realidades incluso aumentadas, unas realidades virtuales que nos permiten incluso ampliar el universo que tenemos. Entonces, claramente el universo procesado en computador y ahora en la nube nos va a permitir unas posibilidades de entender más el universo y explotar esos datos y de convertirlos en el activo más importante, porque gracias al dato entendemos el universo. Y quiero mostrarles que es cierto. Miremos esta situación. ¿Hay datos en esta situación? Uno pensaría, esto es una situación muy coloquial, ¿qué datos hay ahí? Claramente yo puedo coger una descripción de eso. Estoy tomando un baño de agua tibia y me estoy tomando un vino y me siento muy bien y relajado. Ahí hay un primer dato. Esa descripción que yo armo en mi cabeza, entendiendo el entorno en el que estoy, es un dato. Un dato no estructurado en lenguaje natural. Pero que podemos convertir en datos muy concretos. Agua, tibia. 17, la temperatura a la cual está el agua. 10, la cantidad de litros de agua que hay en la tina. Espuma,
lo que formé con el jabón que le eché a la agua que está ahí, vino lo que me estoy tomando. Y todo eso me permite ser feliz, muy feliz, mucho. Y claramente yo podría ser un modelo predictivo con esto. Yo sé que si quiero ser feliz, simplemente reúno agua tibia, 17 días, espuma, vino, y con eso tengo una predicción que puede decirme soy feliz igual así. Entonces, claramente, si se dan cuenta, en el universo tenemos eso, y eso es lo que procesamos. Lo que pasa es que en la cabeza nuestra la procesamos de manera muy automática. Entonces, claramente con esto nos damos cuenta de la importancia de los datos. Entonces, las empresas orientadas a los datos, o las empresas basadas en datos, son aquellas empresas que toman como activo más importante son los datos, que toman decisiones basadas en datos, que organizan su operación y todo basado en datos. El dato que no permite tomar una decisión es un dato que no sirve. Entonces, ¿cómo logro formar o crear o convertir a mi organización en una empresa orientada a los datos? Y básicamente de la experiencia que yo he hecho y de años de trabajar en esto, me he dado cuenta que hay tres elementos fundamentales. Primero, desarrollar un data literacy. Formar y desarrollar la capacidad o la competencia de alfabetización o de saber de utilizar los datos a las personas que trabajan con otros datos fundamental. Pero por hablar de una infraestructura técnica en la nube que se llama la factoría de datos. Y con eso lograr encontrar casos de aplicación y encontrar el valor gracias a la mezcla de un pensamiento analítico de datos con pensamiento de diseño. Miremos un poquito cada uno de esos elementos en detalle. Entonces, ¿qué es ese de data literacy o alfabetización de datos? Es una competencia que deberían tener hoy todos los empleados de una empresa. Todos los empleados de una empresa basada en datos deberían tener esta competencia. Si yo quiero convertir a una empresa basada en datos, pues debo darle esta competencia o formar en esta competencia a todas las personas. El data literacy es la competencia que me permite a mí entender, interpretar, analizar y comunicar con datos, incluyendo desde la fuente de los datos hasta la construcción de modelos analíticos, descriptivos, diagnósticos, predictivos y prescriptivos. Básicamente la capacidad de tomar mejores decisiones basadas en los datos. Show me the data. Es una frase que yo convertí en un lema para mi vida. Show me the data. Muéstrame los datos con base en los cuales usted tomó esa decisión. O sea, es esa capacidad que nos permite extraer y sacar el valor estratégico de los datos, que en analítica te llaman los insights. Y esos valores estratégicos los puedo aplicar en la empresa o en la vida. Y para eso pues debo contar en la organización con una infraestructura que me permita que el dato esté disponible en cualquier momento. Y eso es una fábrica de datos, un data factory, que no es más que un conjunto de capas de datos y procesos de integración de los datos que permiten habilitar esos datos de acuerdo a las necesidades del usuario. Que lo podemos dotar de una metadata para que el uso de los datos sea más fácil y podamos saber ese dato qué significa y cómo lo puedo usar. Y con eso yo puedo hacer un diseño de el nivel y uso de los datos a todos los niveles de la organización, desde la operación hasta la estrategia. Y con eso tener una infraestructura en la nube que me permita el despliegue por autoservicio en el momento en que lo necesite. Y ese producto que se llama el Data Factory debería ser el resultado de un modelo de gobierno y gestión de datos. Si lo queremos ver un poco en términos prácticos, en términos de elementos computacionales, básicamente una fábrica de datos es aquel componente tecnológico o conjunto de componentes, de capas de tecnología que me permiten encontrar y tener esos datos que necesitan las personas para responder a esas preguntas que les van a permitir y apoyar esas decisiones. Decisiones como cuáles. ¿Será que este producto le gusta a mi cliente? ¿Será que mi cliente me va a dejar? ¿Será que mi cliente va a retirar mi servicio? Todas esas preguntas yo las puedo responder y con eso poder tomar unas decisiones de negocio, claramente. ¿Qué producto debo fabricar? Y para eso entonces básicamente lo que tengo yo tengo hoy mis sistemas transaccionales que capturan datos, tengo una cantidad de información en redes sociales, tengo una cantidad de información que puedo capturar a través del Internet de las cosas. Y tengo una cantidad de data no estructurada que debería darle valor y empezar a aprovechar mi organización y que la debo ingestar y meter en lo que llamaríamos un lago de datos, con diferentes modelos de representación de datos, bases de datos grafo, Key-Value, documentales, columnares, la bodega de datos que tengo heredada de los análisis que hago en modelos de inteligencia de negocios y la data que viene de la transacción, de las transaccionales. Y con eso armar un grafo de conocimiento que sería esa metadata que me permite ver todos los datos como un grafo interrelacionados y cuáles datos están interrelacionados entre sí. Y eso tener un pie fácilmente articulable y
programable para que yo tenga la data que necesito para tener esas capas de analítica, descriptiva, diagnóstica y predictiva. ¿Para qué? Para apoyar esas decisiones que estoy tomando y responder a esas preguntas de negocio. Y que cuando requiera, necesite procesar en alto desempeño, pues tener una infraestructura como Hadoop o Spark. Entonces, claramente, este es un elemento o un componente o unos componentes, unas capas de componentes tecnológicos de integración de datos que básicamente hay que montarlos en la nube. Claramente esto no se debe montar on-premise en una organización. Y que finalmente el resultado es que todos los usuarios van a poder autoservirse de los datos y empezar ellos mismos a construir esos análisis. Gracias a que están o que son ya alfabetizados en datos. O sea, ya tienen la competencia del data literacy. ¿Y cómo vamos a encontrar esos casos que de verdad le dan valor al negocio? A través de un concepto que se llama el data thinking, que es una mezcla entre pensamiento de diseño y análisis de datos. Con metodologías claras como el CRISP-DM, que es una metodología clara de análisis de datos y explotación de datos, que parte del entendimiento del negocio y el entendimiento de la data para construir modelos y colocar esos modelos en producción y desarrollo para que puedan ser optimizados y utilizados de manera permanente en la organización. Pero para poder identificar esas necesidades claramente y que le den valor, pues tengo el pensamiento de diseño que me permite pensar y que me permite entender claramente cuáles son las necesidades de usuario. Y esto es el data thinking. Entonces, claramente, estos son los tres elementos que me van a llevar a lograr convertir a mi organización en una data driven enterprise, a una empresa basada en los datos. ¿Y por qué estoy trayendo esta colación? Porque quiero ofrecerles un servicio que es una mentoría para convertir a su empresa en una empresa basada en datos. Yo llevo más de 30 años de experiencia en formar profesionales en todas las áreas de tecnología y enseñar todo este tema de tecnología de muchas formas, no solamente a profesionales técnicos, sino a profesionales no técnicos. Y sé claramente cómo es que se debe enseñar esto para que se le dé la utilidad que se tiene que dar en las organizaciones. Y asesorar a las empresas en el diseño y en el montaje de la fábrica de datos. Entonces, por eso he diseñado un producto que lo he llamado Mentoría para convertir a su empresa en una empresa basada en datos, en donde básicamente va a estar compuesto de esos elementos, una formación y un acompañamiento a todos los empleados de la organización, a todos, desde el presidente de la compañía hasta la parte operativa más baja de la organización. Hay que enseñarles y desarrollarles esa competencia de data literacy. Entonces, cómo formarlos a través de esas metodologías, esos marcos de trabajo y acompañarlos para que de verdad desarrollen la habilidad. Una asesoría y un apoyo en el montaje de la fábrica de datos dentro de un modelo de gestión de datos basados en los marcos de trabajo del DAMA y el DICAM. Un apoyo y acompañamiento en la implementación de los primeros casos de negocio de uso estratégico de los datos para que vean y saboreen esas victorias primarias, esas victorias iniciales de uso y aprovechamiento de los datos. Y todo eso nos va a permitir diseñar una cultura de datos. Y esa cultura de datos la vamos a llevar a toda la organización a partir del uso de gamificación para que se difunda y se use claramente en toda la organización. Entonces, toda esta teoría y todo este concepto es un concepto que llevo años diseñándolo y que ya lo he probado en varias organizaciones y que funciona y que puede llevar a su empresa a una empresa basada en datos. Si alguien tiene algún interés en esto, alguna duda o algo que quiera que ampliemos, por favor no duden en escribirme a mi correo jorgemariocalvo@gmail, que yo con mucho gusto le amplío, le ayudo, lo asesoro y lo acompaño en este proceso de convertir a su empresa en una empresa basada en datos.